Buenas tardes o buenos días, doctora. En este caso, mi nombre es Carlos Iván Mejía y yo voy a estar hoy presentando eh, el examen físico o examen general cardiovascular. Entonces, lo primero que debo hacer con un paciente que se presenta es la inspección de todo el tórax, ver que haya que sea parejo, que no haya tórax en tonel. También tengo que revisar la actitud, postura y decúbito del paciente, ya que estos son orientadores sobre si hay o no hay, en el caso de un paciente, alguna afectación clínica cardiovascular. Ver si el paciente se presenta con síntomas como disnea o dolor precordial. Si la disnea es ortopnea, si es, en este caso, sentado, semisentado, se atenúa, si la persona, tengo que preguntarle por antecedentes, si duerme con muchas almohadas, si duerme con pocas almohadas, si se siente agotado. Entonces, si es el caso, por ejemplo, de esta persona que viene nada más por un chequeo general, entonces yo empiezo a revisar, inspeccionar. Luego de eso yo me voy por el hábito constitucional de la persona. En el caso de nuestro paciente, pues logramos ver que es un hábito que va dando más abrevilíneo. Entonces, los hábitos brevilíneos usualmente están más asociados o relacionados con enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, o también otro tipo de enfermedades como diabetes o hiperuricemia. Otra cosa que nosotros tenemos que verificar en el paciente es el peso, ya que la obesidad está muy relacionada en un paciente a que tenga afectaciones cardiovasculares, más si el paciente ya tiene una afectación cardiovascular de base y es obeso de paso, entonces afecta el triple. Entonces, a mi paciente, por ejemplo, yo empiezo a preguntarle, ¿cuál es su peso? 170 libras, vendría a ser alrededor de 77 kilos. Saco su índice de masa corporal, que simplemente es dividir los kilos entre cuál es su estatura. 1,69. Entre 1,69 al cuadrado. Si yo hago eso en una calculadora, más o menos me vendría dando como 26, 27 de índice de masa corporal, lo cual lo deja en sobrepeso. Entonces nuestro paciente no está obeso. Entonces yo descarto. Lo siguiente que yo hago es preguntarle al paciente, disculpe, ¿usted ha tenido alguna somnolencia en estos días? ¿Ha presentado mayor cansancio? No. ¿Presentado algún esfuerzo, por ejemplo, hacer un esfuerzo o estar en reposo? ¿Usted siente que se cansa, que tiene que respirar más? ¿Ha aumentado de peso drásticamente en las últimas semanas? Bueno, el aumento de peso usualmente yo podría descartar que usted pudiese tener algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ha adelgazado? No, me mantengo en mi peso. Se ha mantenido en su peso, entonces yo descarto que el paciente pueda tener algún tipo de edema cardíaco. También le reviso la coloración de la piel, pues nuestro paciente no está pálido, entonces en este caso la palidez podría indicarnos que el paciente tiene algún tipo de valvulopatía aórtica o que no esté cianótico, por ejemplo, y nuestro paciente pues, no se encuentra cianótico ni periféricamente ni centralmente, y en ese caso podría descartar algún tipo de cardiopatía congénita cianótica. Entonces en este caso le pregunto a nuestro paciente si usted ha tenido fiebre en las últimas semanas, se ha sentido mal. Bueno, entonces yo descarto algún tipo de endocarditis infecciosa, empiezo a revisar, en este caso la cabeza, entonces abro los ojos. ¿Ha tenido algún enrojecimiento o ha sentido tumefactos los ojos en estos días? No. Usualmente eso es signo de mal de Chagas. Reviso que no tengas antelasmas, que son unas placas amarillentas en los párpados. Mi paciente no los tiene. Jamás se ha verificado si usted tiene en algún punto un tipo de placa amarillenta, párpado. Bueno, entonces descarto eso. Lo siguiente que vamos a hacer en el examen físico cardiovascular es que yo le voy a tomar el pulso arterial al paciente. Entonces yo le pido al paciente que me preste su mano, en este caso voy a tomar el pulso radial. Voy a utilizar los 3 dedos centrales de la mano. Utilizo aquí el índice, el medio, el anular. Y empiezo a buscar hasta sentir el pulso arterial. Ok, ya lo siento. Y en este caso yo voy a verificar la anatomía de la arteria, la estructura, que esté bien, que se siente el pulso. Empiezo a contar un latido por minuto en mi mente. Verificar que el paciente no tenga una bradifigmia, una taquifigmia, que nos podría derivar a otros tipos de enfermedades
o algunas cardiopatías. Entonces, estoy contando, la verdad es que el paciente cuenta con muy buena estructura de anatomía arterial, tiene una muy buena regularidad también. Y sí, cuenta con menos eso. Este es uno de los diferentes puntos donde nosotros podemos auscultar el pulso arterial de un paciente. Tenemos el carotidio, en este caso, que nosotros lo ocultamos más o menos a este nivel. Tenemos el axilar, que es más o menos aquí. Tenemos el braquial, que es por aquí. El femoral, que es más o menos a este nivel. El popliteo. Y también los pedestales o de los pies, que los podemos ocultar más abajo. Lo siguiente en nuestro examen físico cardiovascular para nuestro paciente sería la toma de la presión arterial. En este caso vamos a hacer el uso de un esfigmomanómetro y de nuestro estetoscopio. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar más o menos aquí el pulso. Okay. Más o menos por acá lo tiene nuestro paciente. Entonces encontramos nosotros el pulso. Vamos a ver el esfigmo de esta manera. Acá. Entonces colocamos nuestro estetoscopio a nivel de donde encontramos el pulso. Acá. Empezamos a llenar de aire. Hasta que llegue más o menos 140, 150 y soltamos. Okay. Entonces, en el caso de nuestro paciente, yo encontré una presión arterial más o menos de 118, 117, 85, lo cual es una normotensión. Es ideal que si un paciente llega un poco agitado, hay que preguntarle al paciente, no tomar la presión arterial inmediatamente. Si nosotros vemos que el paciente probablemente subió las escaleras o hizo alguna actividad física bastante grande recientemente o antes de entrar al consultorio, dejar que descanse o que esté un rato hasta que se tranquilice, porque pues nos podría hacer una presión arterial más alta. En el caso de mi paciente, pues ha estado en reposo bastante tiempo. También es importante que le tomemos la presión arterial en diferentes posturas, entonces podría estar sentado, acostado después, para verificar que la presión arterial sea más o menos la misma. Lo siguiente sería revisar el pulso venoso y la presión venosa. Entonces, en este caso se le pide al paciente que esté acostado o que tenga cierta, como de 40 a 45 grados arriba del eje horizontal. Pero en mi caso, pues no cuento con una camilla con varias almohadas para que el paciente esté cómodamente, entonces dentro de lo que cabe, eso es lo que pude lograr. Entonces, nosotros medimos la presión venosa para ver cómo se encuentra el ventrículo derecho. Entonces, en este caso, nosotros le pedimos al paciente que quede en esta posición, yendo un poco para allá, y nosotros tomamos como referencia más o menos por acá, el ángulo de Lewis, y cruzamos una línea, y vemos hasta dónde más o menos empieza la vena yugular. Entonces, cabe mencionar que la presión venosa se mide en centímetros de agua.
En el caso de nuestro paciente tiene entre más o menos 8 y 7 centímetros de agua, lo cual es normal. Luego de esto nosotros medimos el pulso venoso, entonces el pulso venoso en la misma posición lo podemos medir, empiezo a palpar, acá, y vemos que el pulso venoso tiene, exacto, las ondas negativas, sí, así es. Entonces podemos ver que nuestro paciente tiene tanto el pulso venoso normal como la presión venosa normal, con ondas normales, lo que deberíamos encontrar. Es importante también que una vez que estamos investigando el cuello, que no haya una incrustación yugular, una sobresaltación, por decirlo así, de la vena yugular, y pues nuestro paciente no lo presenta en este caso. Entonces, por último, nosotros continuamos con la palpación del tórax. Entonces, en este caso, lo que empiezo a hacer yo es palpar los cartílagos. ¿Sí? ¿Hay dolor? No. ¿Siente algún tipo de dolor? No. ¿Algún tipo de dolor? No. ¿Dolor? No. Bueno, vemos que nuestro paciente no refiere a dolor. Luego de eso empiezo yo en forma de pinza. ¿Dolor? No. ¿Dolor? ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. ¿Dolor? No. Bueno, empiezo. Respire. Bien. Respire. Muy bien. Lo siguiente que haremos es revisar los focos de ocultación en un paciente, en este caso nuestro paciente, que son 6 focos. Entonces empezaré. Primero revisaremos el mitral, por acá. Okay. Encuentro los dos ruidos. Entonces tenemos el tricuspidio. El aórtico. Pulmonar. Mesocárdico. Y por último le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie, solo para efectos de demostración, y más o menos acá. El de la aorta descendente. Cabe mencionar que nuestro paciente, lo que puede escuchar, no se encuentra ningún soplo, ningún frote pericárdico. Encontré los dos ruidos fisiológicos que debería encontrar, el primer y el segundo ruido. En algunas personas, como en niños más que todo y ciertos adolescentes, algunas embarazadas, es normal encontrar un tercer ruido cardíaco que es fisiológico. Claro que en personas adultas y especialmente mayores no es normal encontrar ese tercer ruido. Y poder un cuarto ruido, si se encuentra un cuarto ruido, pues definitivamente es patológico. Pero nuestro paciente presentó los dos ruidos normales, no presentó ningún tipo de soplo, no presentó ningún frote pericárdico.
Entonces, hasta que he llegado mi parte del examen físico cardiovascular, que espero lo hayan disfrutado, hayan entendido bien todo, y muchas gracias.